sintetizar los lípidos del citoplasma. ¿Y de dónde viene eso? De la adición de proteínas y fosfolípidos. Esa es otra pregunta de examen. De este modo, entra en los adipocitos. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Bien. Se ve que están inteligentes ahora, no tienen duda. Deposición de la grasa. ¿Cómo es que ocurre? A ver, vamos a ver. La deposición de la grasa puede ser importante. ¿Para qué? Para sobrellevar periodos de crisis. A ver. Hablemos de un oso polar. ¿Cómo es que un oso polar puede vivir en un ambiente tan frío? Porque come bastante grasa y las acumula. Ese depósito de grasa le permite producir energía para calentar su cuerpo. En el caso de los animales comunes de producción que nosotros conocemos, son importantes para sobrellevar periodos de crisis energética. Es decir, cuando hace frío, el cuerpo utiliza la energía de la reserva, esto que tenemos aquí en la barriguita, para calentarnos. Pero es que el problema es que cuando hace frío, como da más hambre, comemos más, y en vez de utilizar la grasa para calentarnos, aumenta, porque comemos demasiado, ¿no? O cuando falta alimento. Cuando falta alimento, el animal puede sobrevivir gracias a esa reserva. Bien, en el caso de las vacas lecheras, ustedes saben que la leche tiene mucha grasa. Todo el tiempo las vacas lecheras están depositando grasas en su leche. Si de la leche sacamos mantequilla, ¿y qué es la mantequilla? Po? Y sacamos el yogur, ¿y qué tiene el yogur? Tiene grasa. Entonces, esta señora, ¿no es cierto?, requiere de mucha energía para poder producir su leche de forma normal. Otro caso es el de las marranas en lactancia. Depende de sus reservas para la producción de leche, porque su leche también tiene un alto contenido de grasa para los lechones. Hablemos de los reproductores, a ver, de los machos. Reproductores sobrealimentados no son reproductores, son animales de descarte. Estos normalmente se descartan. Si es que no logramos mantenerlo. Lo que pasa es que en cerdos, sobre todo las hembras, como tenemos un porcentaje de reposición para las madres de un 50% anual, hasta 60% anual, entonces no se perdona. Cerda que se engorda, cerda que repite, afuera se descarta y se mete una chanchilla nueva, porque hay mucha reposición. En marranas reproductoras afecta el anidamiento embrionario. Esto sí es importante. ¿Quién me dice qué es el anidamiento embrionario? Cuando entran los espermas y fecundan un óvulo, forman un embrión. El embrión no estaba volando o nadando ahí en la matriz, ¿no? No está volando ni nadando. Él va y se pega a una parte de la matriz. Eso se llama anidamiento. Y es ahí donde va a crecer y se va a alimentar de la madre, ahí, después del anidamiento. Cuando tenemos, en el caso de las marranas, por ejemplo, disminuye el anidamiento y así el tamaño de la camada.
además de las dificultades de parto y el tamaño del lechón al nacimiento, cuando la cerda está muy gorda. ¿Por qué tengo tan pocos lechones nacidos? Ah, sus cerdas están muy gordas. O están muy flacas. ¿Y cuánto es lo normal, pues, doctor? Una condición corporal de 3 a 3.5. Pero eso lo va a enseñar el profesor de producción de cerdo. Actualmente se emplea la cromolevadura, es decir, el cromo es un mineral que ayuda mucho a mantener más magra o a utilizar mejor las grasas como energía. Esto estamos utilizando en la alimentación animal en la búsqueda de hacer más eficiente el uso de la grasa, transformándola en glucosa, y obviamente la glucosa es la fuente de energía que tenemos para el animal, disminuyendo de esa manera su conversión alimenticia. Por favor, si algo no entienden, me cortan, así sin vergüenza nomás, con confianza. La teoría explica que el cromo participa en un mecanismo denominado factor de tolerancia a la glucosa, que condiciona una mayor permeabilización celular. Es decir, permite la salida de la sustancia para ser utilizada como reserva, no como reserva, como fuente de energía, como glucosa. La transformación de lípidos en glucosa. Bien, tanto que hablamos de lípidos, veamos qué son los lípidos. Son sustancias que tienen características de ser solubles en solventes no polares, como por ejemplo el éter, el hexano, el alcohol y otros. Aquí tenemos las grasas saponificables y las no saponificables. De las grasas saponificables podemos ver que hay dos, las simples y las compuestas. De las simples tenemos grasas y cera. De entre esas dos, ¿cuáles son las que usamos en utilización animal? Eso también pregunto en el examen. Las grasas o lípidos. Eso es lo que utilizamos en la alimentación. Entre las compuestas tenemos glucolípidos, fosfolípidos. Estos son parte de nuestra constitución corporal. Luego tenemos las no saponificables, que son los terpenos, esteroides y prostaglandinas. Bien. Ahí nuevamente el dibujito. Un glicerol y 1, 2, 3 ácidos grasos. Y eso, entonces, es un triglicérido. Bien. Pero viene la lipasa pancreática. ¿Por qué se llama lipasa pancreática? Porque esta lipasa, esta enzima, viene del jugo pancreático, que viene del páncreas, y es una de las enzimas que se libera. Esa lipasa pancreática actúa en las uniones 1 y 3. Es otra pregunta del examen. ¿Cómo actúa la lipasa pancreática en los triglicéridos? Entonces ustedes tienen que decir, ella actúa por hidrólisis rompiendo las uniones 1 y 3, dejando como resultado 2 ácidos grasos libres y un monoglicérido. A ver. Tarifa, enciende tu micrófono. Sí, dime, Tarifa, te voy a hacer la pregunta del examen, te la adelanto. ¿Cómo actúa la lipasa pancreática sobre los triglicéridos? Mucho me la molesto a las mujeres. A ver, un hombre. No Jorge le escuché Solís. muy bien. Jorge Solís. Sí, doctor. A ver, bueno, dime, ¿cómo actúa la lipasa pancreática sobre los triglicéridos? No le escuché bien, doctor. Subí tu volumen, pues, Jorge.
Le digo que no le escuché bien, doctor. Sí, no me escuchaste bien porque no subiste tu volumen. A ver otro. José Daniel. Actúan por hidrólisis rompiendo las cadenas 1 y 3. Rompiendo las uniones 1 y 3, no cadena. Las uniones, fíjate, aquí en este triglicérido, mira el cuadro adelante, José. Tu respuesta es correcta. Actúan por hidrólisis rompiendo las uniones 1 y 3. Y te faltó decirme que como resultado de ello queda un monoglicérido, que es este de aquí, con 2 ácidos grasos libres. Ahora sí escuchaste bien, Jorge Solís. Ya. Continuamos entonces. Existen triglicéridos que son compuestos, como es el caso de los galactolípidos, en cuya molécula uno de los oxidrilos está ligado a una o dos moléculas de galactosa, y esta en las membranas celulares de los vegetales. Bien, los ácidos grasos, componentes de los triglicéridos, se definen como compuestos monocarboxílicos o monoglicéridos. Entonces, esta es otra pregunta que hago en el examen. Y la pregunta es, ¿cómo se definen los ácidos grasos de los triglicéridos? Y ustedes me tienen que responder. Se definen como compuestos monocarboxílicos o monoglicéridos. Y eso también lo vieron en bioquímica. ¿Cuáles son los ácidos grasos? Vuelvo a repetir por última vez. Ácido graso posición 1, ácido graso posición 2, ácido graso posición 3. Y la lipasa pancreática rompe las uniones 1 y 3. Y deja un monoglicérido aquí y 2 ácidos grasos libres. Bien. Vamos a ver ahora este cuadrito, por favor, atiéndanme. Y ahora sí, yo creo que ya han llegado a sus clases, se ponen todo en modo videoconferencia. Ha pasado mucho tiempo y ya deben estar en sus casas. Bien, atiéndanme. Mire, este es un dibujito donde tenemos el glicerol acá. Voy a empezar a sacar los alumnos ya que no me hacen caso. No me dejan otra opción. Es la única forma. Un ratito, por favor, jóvenes. Regálenme 5 minutitos y verán ustedes cómo encienden su... O encienden o lo saco. Ya. Les decía, esto que ustedes ven aquí es un glicerol. Y esto que ven aquí es el monoglicérido. Este de aquí es el monoglicérido, perdón, es el ¿cómo se dice? No. Es el ácido graso de la posición 1. Este de aquí es el ácido graso de la posición 2. Y este de aquí es el ácido graso de la posición 3. ¿Y qué con las posiciones? Sí, son importantes. Pero además de la posición son importantes el color. Miren, en los verdes son ácidos grasos. Atiéndanme bien, por favor, porque esto entra en el examen. Estos ácidos grasos saturados. Los verdes son saturados. Y los morados son ácidos grasos insaturados. Y doctor, ¿pueden cambiar de posición? Sí, miren aquí abajo, por ejemplo, el ácido graso de la posición 1 es insaturado. El de la posición 2 es saturado y el de la posición 3 es insaturado. Entonces, pueden cambiar. ¿Y qué con la posición y qué con los colores o que sean colores o saturados o insaturados? Aquí les explico. Si nosotros agarramos y decimos, aquí está el páncreas, ¿lo ven? Liberamos la lipasa y en la lipasa hace su ruptura por hidrólisis. Entonces, ¿qué va a liberar? ¿Qué va a romper? Las posiciones 1, aquí, y 3. Guardia,
Guardia. Ay, guardia. No, por Dios, qué vergüenza, te estás durmiendo. Regálame 10 minutitos, ya terminamos la clase. Te repito de nuevo para vos, guardia. Mira, te decía que en este caso, este glicerol tiene 3 ácidos grasos. Un saturado y 2 insaturados, ¿ya? Y yo con la lipasa, ¿qué hace? La lipasa por hidrólisis rompe las posiciones 1 y 3. Entonces queda un monoglicérido, un mono porque tiene un solo ácido graso, insaturado. ¿Correcto? Este insaturado de forma natural se absorbe en la sangre. Este ácido graso libre también se absorbe. ¿Por qué? Porque va a pasar a formar parte de las mícelas y como mícela se va a absorber. Pero este ácido graso libre saturado, no. Ese se va a ir por las S al suelo. Es una energía perdida. Ahora me entienden por qué es importante el color y la posición. Ahora vámonos al segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, tenemos la posición 1 insaturado, graso insaturado, la posición 2 saturado y la posición 3 insaturado. Liberamos la lipasa y va a romper la posición 1 y 3. ¿Qué queda? Un monoglicérido saturado. Y mira, guardia, cuando está pegado el ácido graso saturado a un glicerol, sí se absorbe. Y esa es la pregunta del examen. ¿Cuándo es que un ácido graso saturado es eliminado por las heces? Y ustedes me tienen que decir cuando está en forma de ácido graso libre. Esa es la respuesta. ¿Lo ven? Aquí está libre. Pero si la otra pregunta, un ácido graso saturado en forma de monoglicérido es eliminado por las heces, ¿sí? ¿Falso o verdadero? Y ustedes me van a decir falso, porque no se elimina por las heces, se absorbe, pasa a formar parte de las mícelas. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? Doctor, Doctor, ¿puede volver a explicar, por favor? la última. ¿Cómo dice Carla? No te escuché. La última pregunta la podría volver a explicar. La digo muy rápido. Un poco. Es que, mira, la pregunta es así. ¿Cuándo es que un ácido graso saturado es este verde, ¿no es cierto? ¿No se absorbe o es eliminado por las S? Esa es la primera pregunta. Entonces tú me tienes que responder cuando está en forma de ácido graso libre. Esa es la respuesta. Cuando el ácido graso saturado está libre, no forma parte de la micela, por lo tanto se elimina por las S. Ahora, la otra pregunta. ¿Cuándo es que el ácido graso saturado forma parte de las mícelas para absorberse? Entonces tú me tienes que responder cuando está unido a un glicerol y forma un monoglicérido. ¿Entendieron? Gatito, por favor. Ni esté todo. Mira, no es que esté todo aburrido o mal o como querrás llamarlo, sino que llegué donde... José, tu micrófono está encendido. Tu micrófono. Jorge, Déjenlo, quiere ser profesor. Tiene derecho. Ya. Entonces, ¿quedó clarito? ¿Se entendió, verdad? Es importante el color, que en realidad que es el que define si es saturado. Y es importante la posición, porque depende de la posición para saber si se absorbe o no se absorbe. Entonces, ¿qué factores determinan la absorción?
el que si es saturado o insaturado, o la posición 2 significa que es un monoglicérido. Por eso es que es importante las posiciones. A ver, ¿alguien tiene alguna duda de esto o no? ¿O vamos bien? No hemos avanzado nada, puro bla, 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 no mami, no he avanzado nada. Aquí es lo mismo, lo voy a pasar porque es exactamente lo mismo. Este ácido graso que está libre no va a formar parte de las mícelas, por lo tanto no se va a absorber. Ah, pero este sí. Aquí los tres se van a absorber. El monoglicérido y los dos ácidos grasos libres. Este que no debería absorberse se va a absorber por estar unido a un glicerol y formar un monoglicérido. ¿De acuerdo? Ya pues, despierten, hombre. Y aquí están las mícelas. ¿Ya? Por ejemplo, esta es una gota de grasa. ¿Lo ven? ¿Se ve mi puntero? ¿Se ve? La gota de grasa está formada por triglicéridos. ¿Lo ven? Triglicérido, triglicérido, triglicérido. Cada uno de estos es un triglicérido. Perfecto. Cuando viene la lipasa pancreática y por hidrólisis comienza a hacer sus rupturas de las posiciones 1 y 3, del triglicérido puede resultar un diglicérido con un ácido graso o un monoglicérido con dos ácidos grasos libres. ¿Ok? O puede ocurrir que este triglicérido da un diglicérido con un ácido graso libre, este se absorbió y vuelve a adaptar la lipasa y rompe el siguiente y deja un monoglicérido con un ácido graso. Pero en realidad, cuando se forma la víscera, ya por efecto ya de las sales biliares, aquí ¿qué tenemos? Tenemos ácidos grasos, miren, este dibujo está mal hecho. ¿Cómo pues? No pueden haber saturados dentro de una mícela, esos se eliminan por las heces. Si acabamos de decirlo. Está mal mi dibujito, van a disculpar. Está mal hecho este dibujo. Claro, supuestamente estos ácidos grasos saturados, este sí, digamos, puede formar parte de la mícela porque está unido a un glicerol. Pero este 1, 2, 3 y 4, no. No debería. Lady. Esa perrita es sumamente hiperactiva. Voy a corregir mi cuadro. Ahora, cuando hablamos de ácidos grasos saturados e insaturados, ¿por qué saturado? ¿Por qué insaturado? Por las uniones dobles que hay en la estructura química. Miren, todos estos ácidos de acá son saturados. No tienen uniones dobles. Ninguno de ellos. Ni el ácido láurico, ni el mirístico, ni el palmítico, ni el esteárico, ninguno. No tienen enlace doble. Pero al mismo tiempo, miren que el punto de fusión es elevado. Para pasar de sólido a líquido, necesita mucha temperatura. Vamos a los grasos saturados. Miren, aquí hay un doble. El palmitoleico tiene un doble enlace. Y este se hace líquido a menos 0,5 grados centígrados. Miren el oleico. También tiene un doble enlace. Y ese se hace líquido a 13,4 grados centígrados. Miren el linoleico. Tiene 1, 2 dobles enlaces. A menos 3 grados centígrados es su punto de fusión. El linolénico, tiene 1, 2, 3 dobles enlaces. Y su punto de fusión es menos 11. Y luego tenemos el araquidónico. ¿Ya? Este tiene 20 carbonos y tiene 1, 2, 3, 4 uniones dobles.
Entonces, la presencia de dobles enlaces es lo que hace que un ácido graso sea insaturado. Insaturado. Y por regla general, los insaturados, su punto de fusión son menores a los de los saturados. ¿Correcto? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? Mamita, que... no, ya estamos por terminar. Nos falta mucho ya. Bien, miren ustedes acá. Los tejidos adiposos de los animales pueden tener composiciones distintas. ¿Ya? Por ejemplo, en el caso de los rumiantes, de los bovinos, ¿por qué un churrasco patea tanto? ¿Por qué cuando comemos un churrasco no nos sentimos tan bien después? Es rico comérselo, ¿no? Pero después sentimos algo como que es muy pesado. Miren la forma de su grasa. Es un sebo. Vamos al cerdo. La grasa del cerdo es más blanda. Y patea menos. No, yo me empacho con cerdo, pero es que ¿cuánto te comiste? Pues? Depende de cuánto se comió. Y claro, el porcentaje de grasa antes en los cerdos era elevado. Hoy difícil que te empaches con un cerdo, porque los cerdos de ahora son magros. Entonces es semisólida. Y esto se llama manteca. Mi mamá, mi papá lo utilizaban. No había aceite en esa época cuando yo era niño. Se usaba esto para freír las empanadas, para granear el arroz, para echarle a la sopa, a la comida. Era esto, manteca. Eso nos llegaba la manteca en lata, me acuerdo. Bueno, yo ya tengo... Y esta es la de su generación de ustedes, ¿no? Que son lípidos, principalmente de soya y de girasol. ¿Qué es lo que utilizamos para la nutrición animal? Aceite de soya. Los sebos, ¿por qué son tan sólidos? Porque son ricos en grasas saturadas. Acuérdense, por regla general, los ácidos grasos saturados tienen un punto de fusión elevado. Por lo tanto, en la temperatura normal son sólidos. 75-85% son saturados. Y por lo tanto, su digestibilidad es difícil. Y cuando nos sirven el churrasco, por favor, señor, ese que tiene la grasita en la orilla de la carne, ese es el que pedimos porque es más rico, ¿no? Pero es el que nos patea el estómago cuando lo comemos. Las mantecas están en una posición intermedia. Pero cuando hablamos de los lípidos, estos son ricos en grasos insaturados, 40 a 57%, y son de muy fácil digestión. Bien. Uy, esa cuchara me hizo acordar cuando mi madre me daba aceite de bacalao. Ay, Dios mío. Años he tomado aceite de bacalao, guácala. Y en mi época las mamás pues estaba de moda eso. Hasta sabor de naranja habían, guácala. Igual era feo. Un problema serio con el uso de los aceites en la alimentación animal es que cuando son depositados en los tejidos adiposos de ellos, hace que esa grasa sea muy blanda. Entonces, la utilización en algunos animales es limitada, no puede ser muy elevada.
Claro, hay una enfermedad genética, es el gen alotano, que no importa que ustedes no le pongan aceite, igual cuando lo cuelguen va a chorrear grasa, aceite de los cerdos. Eso es un problema genético. Suponiendo que no hay ese problema genético del gen alotano, si usamos mucho aceite, vamos a tener el problema de que las grasas van a ser muy blandas. Y ese es un problema en la comercialización de la carne o en la industrialización cuando se va a hacer los embutidos, ¿no? Para alimentos de animales se utiliza el aceite de soya, como les había decía hace un rato. ¿Por qué? Porque es más barato que el aceite de girasol por su costo, el de girasol, y por su calidad es que va directo a consumo de humano. El aceite de girasol es de alta calidad, que les acabo de decir, y por eso va al consumo humano. Hay preferencia al uso del grano íntegro, y ese producto se llama soya integral, porque es cocida y entera molida. Hay otra que es la prensada. Por prensa se aprieta la soya, se saca a un lado el aceite y se obtiene una torta, ¿no? Ya me dio pena, guardia. Entonces la vamos a dejar descansar. Voy a tomar rapidito mi lista y nos vamos. Espero estén yendo a ayudantía, ¿verdad? Escúchenme una cosa. Yo hablé con el ayudante. No se vayan a dejar engañar.